Los tefilín, como dice su nombre, son plurales. Tefilín, son dos. Y hay uno de la cabeza y hay uno de la mano. La Torá en 4 lugares nos dice: Vejayale ot al yadeja, y será un signo sobre tu mano. Vejayale totafot beneineja, y sea un totafot, un signo, una señal entre tus ojos. Y de ahí viene la mitzvah de los tefilín. El singular de tefilín no es tefilín, es tefilá. Como una tefilá, plural tefilín. Es una palabra rara, femenina, que tiene un plural masculino. Hay de esas palabras en el hebreo. Como siempre en la Torá aparece la mitzvah de ponerse, de que sea un signo sobre la mano primero, vejayale ot al yadeja, que sea un signo sobre tu mano primero. La tefilá de la mano debe siempre ponerse primero, para asegurar que uno siempre se va a poner la tefilá de la mano primero. Cuando uno guarda sus tefilín, uno debe siempre ponerlos en la misma posición. ¿Por qué? Hay un principio en la halajá que dice que cuando uno tiene la oportunidad de hacer una mitzvah, uno no debe pasar esta oportunidad. Si yo pongo mis tefilín en una bolsa a lo loco, sin pensar, y yo meto mi mano a la bolsa de los tefilín y digo, saco el de la cabeza de la bolsa, me lo tengo que poner primero. Y esto sería, de cierto modo, violentar el orden de la halajá. Entonces es siempre adecuado tener los tefilín, ¿cierto? La mayoría de los tefilín tienen una bolsita como estas, ¿cierto? Tener los tefilín en un orden especial. En mi caso, la tefilá de la mano está siempre a la izquierda. ¿Por qué? Porque las personas diestras, es decir, la mayoría de las personas, usan la tefilá del brazo en el brazo izquierdo. Los zurdos usan los tefilín de manera contraria, es decir, los zurdos usan la tefilá del brazo en el brazo derecho. En mi caso, pues es mucho más intuitivo para mí sacar la tefilá del brazo primero, Entonces, es importante mantener el orden. ¿Cuál es la diferencia entre la tefilá sheliad, el tefilín del brazo, y el tefilín de la cabeza? Primero, la tefilá del brazo, vemos que tiene una sola correa, que se llama en hebreo retzua, una retzua larga. Y cuando descubrimos la caja, vemos que la caja es completamente, ¿cierto?, sólida, no tiene ningún tipo de surco, no tiene, es una caja sólida. Si abriéramos esta tefilá, lo que encontraríamos aquí sería un solo rollo de pergamino escrito a mano por un sofer, con las 4 parashiot, con los 4 versos de la Torá, donde aparece esta mitzvah de tefilín. 2 en Éxodo, 2 en Deuteronomio, y aparecen en el orden en que aparecen en la Torá, ¿cierto? Primero los 2 de Éxodo y luego los 2 de Deuteronomio. Los 2 de Deuteronomio, por supuesto, son el Shema y el segundo capítulo del Shema, el Vehayim Shamoah. La tefilá shel Rosh, los tefilín de la cabeza, tienen 2 correas. Esa es una de sus características principales. Y su otra característica es que el bait, es decir, la caja donde están los tefilín, está dividida en 4 secciones. Si nosotros estuviéramos haciendo esta caja, originalmente estas serían 4 secciones independientes, ¿cierto? Y en cada una de estas secciones, si abriéramos los tefilín, lo que encontraríamos son rollitos, cada uno con la parashá, ¿cierto? Con los 5 o 6 versículos de la Torá donde aparece esta mitzvah en orden. Entonces acá está el primero de Éxodo, Kadesh Likol Bechor, el segundo, Shema Israel, Vehayim Shamoah. Aparecen en este orden. Ese es el orden en el que los pone el Rambam, ese es el orden en el que los pone Rashi. Hay otro tipo de tefilín que la gente usa, que se llama tefilín de Rabbeinu Tam. ¿Cuál es la diferencia entre los tefilín de Rashi y los tefilín de Rabbeinu Tam? Los tefilín de Rabbeinu Tam
invierten el orden de estas dos últimas parashiot y ponen el Shema al final. Pero la mayoría de los tefilín, la mayoría de la gente, la mayoría de los judíos en el mundo tiene un solo par de tefilín y este par es Rashi. Entonces, ese, de acuerdo al halajá sefaradí, de acuerdo al Rambam, de acuerdo al Shulchan Aruch, de acuerdo a Rashi, ese es el orden de las parashiot. Rabbeinu Tam, que es el nieto de Rashi, ¿cierto? Al menos es el nieto, puede estar en desacuerdo con el abuelo, tiene una diferente opción, y la gente que se pone los dos tipos de tefilín, o sea, no se ponen solo tefilín de Rabbeinu Tam, sino que se ponen tefilín de Rashi, y luego, para honrar la opinión de Rabbeinu Tam, se ponen tefilín de Rabbeinu Tam. O sea, como no tenemos aquí tefilín de Rabbeinu Tam, no vamos a hacerlo, pero esta es la diferencia de los tefilín de la cabeza, la división en 4 de las parashiot. Si vemos, tiene aquí una shin, tiene aquí otra shin, esa es una de las características principales. Los tefilín es una halajá de Moshe mi Sinai, es decir, es una halajá transmitida a Moisés en el monte Sinaí. Es algo tradicional que ha pasado desde el monte Sinaí hasta nosotros por tradición oral. Tienen que ser cuadrados. Entonces los tefilín, si ustedes ven, son tremendamente cuadrados. Su costura tiene que ser cuadrada, las correas tienen que ser negras, la shin tiene que estar en el de la cabeza. Si vemos el de la mano, no tiene shin, ¿cierto? No tiene nada, es plano, es completamente diferente, o sea, completamente liso. Esta es la diferencia entre una tefilá de la mano y una tefilá de la cabeza. Hay otra diferencia, que es la diferencia entre los tefilín. Ahorita todavía faltan 2 minuticos para que nos pongamos los tefilín. Una diferencia es, tenemos uno ashkenazí. Muéstrame los tuyos, Armando, y los comparamos. La diferencia entre un tefilín ashkenaz y un tefilín sefaradí radica en 3 cosas. Primero, las diferentes comunidades tienen diferentes formas de escritura. Entonces, si yo abriera los tefilín, encontraría formas diferentes en que las letras son escritas, ¿cierto? Hay algunas tradiciones ashkenaz, algunas tradiciones sefarad, hay tradiciones que son compartidas por ambos grupos étnicos. La segunda diferencia, que es la más notoria, es cómo están anudados los tefilín, lo cual, como vamos a ver, también cambia la forma en que los sefaradim y los ashkenazim y diferentes grupos se amarran los tefilín. Una tefilá sefaradí, usemos el mío que es un poco más grande y usamos los de Armando que también son grandes, y pongámoslos lado a lado. La tefilá del brazo, tienen el nudo en diferentes lugares. Entonces, la tefilá ashkenazí del brazo tiene el nudo con la vuelta en un mismo lado, en el lado derecho del bait, de la cama. Entonces, si yo me lo estoy poniendo en mi brazo izquierdo, tengo tanto el nudo, que es una yod, ¿cierto? Tiene la forma de la letra yod. Los tefilín, en su forma de amarrar y en su propia estructura, contienen el nombre Shaddai, que es el nombre del omnipotente. Y todos los tefilín tienen acá una yod, sin importar si son sefaradíes, ashkenazí. Y los tefilín ashkenaz tienen la vuelta a través de la cual amarramos del lado derecho, es decir, el nudo y la vuelta están del mismo lado. En los tefilín sefaraditas, en los tefilín de Sefarad y en los tefilín de las comunidades hasídicas, que son ashkenazim, por supuesto, la vuelta y el nudo están en lados opuestos de la tefilá. Entonces tenemos el nudo del lado derecho, el nudo con la yod, que es un nudo muy similar, la verdad. Cuando uno ve el nudo, cuando uno hace el nudo, ve que simplemente es un nudo reflejado. Es un nudo volteado sobre un eje. Es el mismo nudo, sino que está orientado de una manera diferente. Pero la vuelta está del otro lado.
del otro lado, ¿ok? Esa es la diferencia entre los tefilín posiblemente las dos diferencias más importantes entre tefilín ashkenaz y tefilín sefaradíes. Ahora, viene la parte interesante. ¿Cómo ponerse los tefilín? Y para ello, entonces toca hacer la diferencia, dado que los tefilín ashkenazim y sefaradim tienen estas diferencias esenciales, se van a amarrar de una manera distinta.